Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Hemos estado hablando de Abraham, de quien se ha dicho que es el padre de la fe, de quien Dios lo llamó amigo. Y por estos calificativos que Dios mismo expresó acerca de Abraham, y por conocer la intimidad tan grande que este hombre tenía con su Creador, nos llama la atención y nos es necesario estudiar cuál fue su conducta, cuál fue su tipo de vida, cuáles fueron sus reacciones, para nosotros entender y conocer cuál debe ser nuestra conducta, para nosotros también ser llamados amigos de Dios, para nosotros también tener una fe inquebrantable que no depende de circunstancias como la tuvo Abraham. Entonces vimos hace 2 semanas que una de las principales características que tenía Abraham era que era un hombre obediente. La obediencia. Abraham obedecía al Señor por encima de toda circunstancia, por encima de toda presión que tuviese que vivir y pasar. Él hacía lo que Dios le decía que hiciera. Estuvimos leyendo, para los que no estuvieron, los versículos que avalan estas afirmaciones. Pero por cuestión del tiempo tuvimos que dividir la prédica en 2 partes. Entonces ahora en la primera parte estoy haciendo un recuento de lo que ya hablamos y por eso no voy a leer los versículos, sino que voy a empezar a leer los versículos en la parte que no hemos todavía compartido. Vimos que Abraham no cuestionaba a Dios. Dios le ordenaba y él obraba en consecuencia. Era un hombre que había entendido que lo primero en su vida era la intimidad con el Señor, que todo lo que fuera a ser él salía de esa presencia del Señor, de esa comunión con Dios. Por lo tanto, esa intimidad, esa cercanía de Dios trajo a su vida revelación. Abraham sabía lo que había en el corazón de su padre, porque buscaba su presencia, porque buscaba escucharle hablar. Vimos también que esta revelación entonces lo llevó al cumplimiento del propósito que Dios tenía para su vida. Y Abraham pudo ver, hacer realidad aquellas cosas que Dios le había prometido. Porque, amados, para nosotros ver, cumplir las promesas de Dios en nuestras vidas, nos es necesario hacer las cosas a la manera de Él, no a la nuestra. Porque estando cerca de Él, buscando su presencia y obedeciendo su palabra, entonces sin duda alguna vamos a permitirle a Dios cumplir lo que Él quiere hacer en las vidas de cada uno de nosotros. No podemos endurecer nuestros corazones. El dueño de tu vida quiere hablarte. El dueño de tu vida quiere dirigirte. El que te creó y el que te sustenta. Quieres que tú lo escuches para que te pueda ir bien, para que las cosas salgan como Él las planeó y por vía de consecuencia te favorezcan y no tengas que pasar dolores innecesarios que Dios no quiere que tú atravieses. Él quiere solamente enseñarte para tu beneficio. Por eso es que es importante que no nos dejemos seducir por las cosas de este mundo, que no nos dejemos fascinar por esas cosas que son efímeras, que son pasajeras y que pueden en un momento entontecernos y hacernos ver que son de gran bienestar, pero a la postre nos damos cuenta que si no eran conforme al Señor, traerán mal a nuestra vida. Otra característica que estudiamos era que Abraham cedía sus derechos. Este hombre había aprendido realmente a no buscar su propio beneficio, sino que él totalmente era un hombre desinteresado, no codiciaba, no quería atesorar el dinero para él, sino que eso no era lo que él perseguía, eso no estaba en su corazón, sino que
y Abraham era un hombre rico, pero no era la riqueza la prioridad de su vida. Sus metas no estaban fundamentadas en la obtención de dinero o de mayor enriquecimiento, sino que su meta estaba enfocada en hacer lo que Dios decía, en cumplir lo que Dios quería que él cumpliera. Y entonces todo lo demás le era añadido. Cuando nosotros tenemos ese estilo de vida, pues nos sucederá igual. Vemos que cuando nosotros ponemos la búsqueda del bienestar económico, de el mejorar el poder adquisitivo como lo primero, porque no es que esté mal, pero cuando lo posicionamos como nuestra meta primera a alcanzar, vamos a terminar desviados de la fe. Porque solamente cuando hacemos de Dios lo primero, nosotros podemos caminar seguros en que por más torpe que seamos, nunca seremos extraviados. Vimos también que Abraham era un hombre solidario. Cuando el rey de Sodoma fue derrotado por otro rey, cuando hubo un enfrentamiento entre ambos, Lot fue llevado cautivo junto a su familia y sus bienes. Pero un hombre escapó y le contó a Abraham lo que había pasado. Y Abraham, en vez de dejarlo así o decir yo no me puedo arriesgar porque me va a pasar a mí lo mismo, corrió junto con su gente a rescatar a Lot. Y esto nos muestra que Abraham era un hombre solidario, que Abraham era un hombre fiel a la amistad, fiel al compromiso de amor. Y amados, en este tiempo casi no se ve en el mundo la solidaridad, porque las personas buscan su interés propio y particular, porque las personas piensan en resolver su problema y hacer lo que le beneficia y lo que no le molesta, porque cuando tenemos que dar un paso más allá, sencillamente no lo vamos a hacer. El cristiano tiene que ser todo lo contrario. El cristiano tiene que olvidarse de sí mismo como lo hizo Jesucristo para pensar en los demás. La solidaridad es la muestra de amor del cristiano. Y nosotros, amados, tenemos que amarnos los unos a los otros. El Señor nos manda, claro, a poner por obra la regla de oro que está establecida en la palabra. Y es que tú le hagas a tu prójimo, que tú le hagas a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Imagínate que tú empieces a tratar al otro exactamente como tú quieres que te traten a ti. Las relaciones interpersonales fueran relaciones de amor, relaciones sólidas, no hubiese pleito, ni contiendas, ni divisiones. ¿Por qué? Porque yo le estoy haciendo al otro exactamente lo que yo espero que me hagan a mí. Y esta es la regla de oro. Pero el Señor se va todavía más lejos. El Señor dice que tenemos que amar hasta nuestros enemigos. El que tú dices, ay, esa gente me cae mal, porque se dice así, ¿verdad que sí? Que decimos, ay, fulano yo no los paso, yo no sé lo que tiene, pero yo de aquí no me pasa. Entonces a ese que tú sientes eso, entonces tú lo vas a amar. Y tú te vas a dar cuenta que de repente ese sentimiento y esa emoción dañada que te embargaba, se desvanece y se va. Porque te comportaste en amor, no pensando en tu sentimiento, no pensando en tu emoción dañada, sino pensando en que tú tienes que actuar como Cristo actuó. Y no es un amor fingido, no es un amor que está solo en el intelecto. Amados, es un amor que tiene que salir desde nuestras entrañas. Amar con genuinidad, amar con transparencia, amar con verdad. No solamente que parezca que yo estoy dando amor, porque a fin de cuentas todo lo oculto sale a la luz. Vamos a amar como Cristo amó, que sufrió, que padeció, hasta que fue crucificado para salvarnos a nosotros. No hay muestra de amor más grande. ¿Qué nos cuesta a nosotros amar, perdonar a los que nos han dañado? Tenemos que ser pacificadores. El que es solidario, pacifica. El que es solidario hace lo que sea para evitar el pleito y la contienda y que haya paz. Que haya paz en todas las relaciones interpersonales. Vemos también que Abraham sabía dar honra sin reservas. Abraham tuvo un encuentro con
Melquisedec, prototipo de Jesucristo. E inmediatamente, porque supo que solo por él había obtenido la victoria tratando de liberar a Lot. Cuando lo liberó, entonces él le dio lo mejor de él e inmediatamente le entregó sus diezmos a Melquisedec, prototipo de Jesucristo. No porque nadie le dijera, sino porque de su corazón salió el agradecimiento, decir: Señor, solo por ti lo logré, liberté a Lot y su familia, solo porque tú me diste la victoria, solo porque tú interviniste y yo lo pude lograr. Y es lo que pasa en nuestras vidas. Todo es por el Señor. Todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo un futuro seguro que tenemos por delante, se debe a nuestro Señor. Y nosotros tenemos que darle a Él nuestra mejor ofrenda, no solo económica, sino de la vida misma. Vidas que vivan conforme a Él, vidas que sean ofrendas mismas para Él, como un estilo de vida. Que nuestras vidas adoren al Señor con todo, con nuestros bienes, con nuestro corazón, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Así era Abraham. Vimos también que Abraham no hacía nada, absolutamente nada, que pudiera atarlo y que esa atadura lo llevara a desobedecer al Señor. Lo vemos registrado cuando el rey de Sodoma le quiso dar bienes. Y Abraham le dijo: no tomaré nada para que tú me des, para que después no diga que tú me enriqueciste. Y eso, si lo traemos al contexto actual, nos podemos dar cuenta que hay personas que quieren ser dadivosas, pero con la motivación incorrecta. Ser dadivosas para comprar nuestra voluntad. Y a la hora de decisiones, que nos inclinemos a favor de ellas y desobedezcamos a Dios. Es una trampa del diablo. Y como Abraham, nosotros tenemos que estar bien despiertos para decir no a aquellas cosas o personas que quieran comprometernos con una motivación incorrecta. Porque nos es necesario siempre, en todo tiempo y circunstancia, obedecer a Dios antes que a los hombres. Vimos también que Abraham era un intercesor por excelencia. Se ponía en la brecha delante de Dios a interceder por personas, por situaciones. Y lo vemos en el caso de Sodoma y Gomorra, como una y otra vez le suplicaba a Dios para no destruirla. Este hombre era un hombre que sabía ponerse en lugar de otro delante de Dios. Y nosotros todos somos llamados a ser intercesores. Todos somos llamados a levantar un vallado alrededor de las vidas, alrededor de las necesidades de cada una de las personas que el Espíritu trae a nuestras vidas. Y una intercesión no de lamento, no de queja, como hablábamos ahorita, sino una intercesión profética, declarando la palabra de Dios sobre las circunstancias que estamos presentando delante de Él. El Señor dice en el libro de Ezequiel cómo Él buscó a alguien que se pusiera en la brecha, alguien que levantara vallado, pero no lo encontró. Que este no sea nuestro caso, amados. Que nosotros no sigamos ocupados en nuestras propias cosas, tan ocupados y tan preocupados en nuestros propios asuntos, que no tengamos misericordia para extender nuestro favor en aras de levantar y sacar de la condición al que está mal, al que sufre, al que está en necesidad. Tenemos que abrir nuestros ojos y despertar a que nosotros somos los instrumentos de Dios para destruir y hacer esparcir las tinieblas y establecer el reino de los cielos en la tierra. Que el jueves estuvimos hablando de que este año bíblico que empezó el jueves por la palabra, es el año de gracia y plenitud. Es el año donde el Señor va a derramar su gracia para que la plenitud, es decir, para que su orden perfecto llegue a cada área de la vida de sus hijos. El que necesita, el que está clamando por situaciones, va a ver la manifestación y el cumplimiento de esa oración. Solo
si se posiciona en el lugar en que tiene que estar posicionado. Solo si sale de su propia introspección y mira al Señor y le dice: heme aquí, dime en qué te puedo servir, dime qué tú quieres que yo haga en esta tierra, dime qué tú quieres hacer a través de mi vida. Ese que le empieza a ser fiel a Dios, que empieza a ver las necesidades de los demás y actuar en consecuencia, en oración y también en lo natural, ese verá la gracia y la plenitud establecerse en este año en su vida. Vimos también que por causa de Abraham muchos eran bendecidos. La palabra de Dios dice que cuando el Señor saca a Lot y a su familia de Sodoma antes de destruirla, se acordó de Abraham. Ustedes saben lo grande que es eso, señores. Se acordó de Abraham. Y porque se acordó de la fidelidad de Abraham, y porque se acordó de cada intercesión que Abraham hacía delante de Dios, rogando por la vida de su familia, por la vida de esta ciudad, entonces el Señor salvó a Lot y a su familia. Y yo les decía ese domingo que no podemos cansarnos, de orar por nuestros hijos, de orar por nuestros esposos. No te canses, no nos podemos cansar, porque el de repente de Dios vendrá, porque la salvación y la vida eterna la veremos manifestarse en la vida de nuestras familias, porque Dios se va a acordar de ti, y va a salvar a los tuyos. Pero no nos podemos cansar, amados. Tenemos un enemigo que quiere ver entrampada a nuestras familias, que quiere ver en derrota, que el propósito de Dios no se cumple en sus vidas. Y somos nosotros los que tenemos que estar a la brecha, intercediendo y orando y cubriendo y rodeando el esposo, los hijos, los vecinos, los primos, los tíos. Ese tiene que ser nuestro estilo de vida. No puede ser ningún otro. Salgamos del letargo. Despierta, pueblo de Dios, porque el tiempo es corto y el diablo sabe que el tiempo es corto y ha aumentado la iniquidad, ha aumentado su maldad, porque sabe que no le queda mucho tiempo. Y la gran parte del pueblo de Dios está durmiendo, ocupado en sus propios asuntos, mientras quienes nos rodean se pierden. Y se pierden porque nosotros no estamos haciendo nada. Y tú sabes lo profundo que es esto. Es tan sencillo y tan simple como que si tú no oras y si yo no oro, el diablo está haciendo lo que quiere hacer con la familia de nosotros. Lo único que detiene y frustra el plan del diablo es tu oración y mi oración. Es lo único. Vemos también que Abraham defendía el propósito de Dios. Y ya sí, vamos a ir a la palabra. En Génesis 21, chofar es sonido de guerra, sonido de convocatoria, sonido de alerta. Y tenemos que acostumbrarnos a ese sonido, porque con ese sonido Cristo va a levantar su iglesia. Así que en esta casa se toca chofar para adiestrar nuestros oídos a ese momento glorioso que nos espera. Ok, vemos cómo Abraham defendía el propósito de Dios en la vida de sus hijos. ¿Cuántos padres hay aquí reunidos hoy? Levanten la mano, por favor. Escuchen atentamente. Génesis 21, a partir del verso 9 hasta el 14. Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac, y dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro, y le dijo al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba.
todo lo que sea piedra de tropiezo para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos, tiene que ser quitada del medio. Nosotros no podemos caminar con emoción. Y muchas veces nosotros toleramos cosas en nuestros hijos porque somos débiles, porque dejamos que las emociones nos gobiernen. Pero a la luz de esta palabra, amados, nosotros tenemos que tomar decisiones serias. Si nosotros queremos que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios, si nosotros queremos que nuestros hijos sean lo que Dios anhela que sean, nosotros tenemos que ser firmes en nuestras decisiones respecto a ellos. Hay cosas que definitivamente se oponen al propósito de Dios. Cosas que se levantan para impedir que suceda lo que Dios ha dicho. Y aunque nos duelan, aunque nos desgarren el alma, tenemos que ser firmes y quitarlas del camino. Yo me imagino lo doloroso que tiene que haber sido para Abraham separarse de Ismael. Era fruto de un error. No era el hijo del propósito, pero era su hijo. Tuvo que haberle dolido el haberse separado de él y haberlo enviado con su madre lejos sin saber qué pasaría, aunque tenía una palabra de que él también iba a ser prosperado. Pero en lo emocional, eso tenía que haber destruido a Abraham. Sin embargo, escuchó a Dios y actuó no conforme al dolor que sentía en su corazón, sino que actuó conforme a lo que era necesario hacer. Por eso vemos en 2 de Corintios 7:10 que la palabra de Dios nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dolor que vivimos, pero que produce vida, que es para vida. Pero hay dolor que es el del pecado, el del mundo, que produce muerte. Tú sabes lo que es tropiezo en tu vida. Tú sabes quién o qué te interrumpe el propósito de Dios. Todos lo sabemos. Jóvenes, ¿qué amistades a ustedes lo incitan a las cosas del mundo? ¿Qué amistades los rodean a ustedes que quieren seducirlos y fascinarlos y que vuelvan hacia atrás y no prosperen en el camino de Dios? Nosotros como adultos, ¿qué circunstancias y qué personas también son usadas por el mismo enemigo para que nosotros nos debilitemos en la fe? Tenemos que estar bien atentos, tenemos que estar apercibidos y renunciar a muchas cosas y personas en aras de que nuestra fe se mantenga firme y que no seamos desviados del camino. Vemos también que Abraham tuvo paciencia. A nosotros nos gusta todo lo rápido. Yo quiero una cosa, la deseo y tengo que verla ahí de una vez, porque si no me entra lo que me entra. Me entra una desesperación, una angustia, me entristezco y Dios no me oye y qué es lo que está pasando y el tiempo pasa y yo sigo igualito, yo no veo nada y nada. Tenemos que ir a la Biblia y ver cómo los hombres de propósito en Dios tuvieron que esperar. Vemos el caso del mismo Abraham de quien hablamos. A los 75 años, Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela. A los 100 años, es decir, 25 años después, Dios le da la promesa que él anhelaba de su hijo Isaac. Y al año siguiente, entonces Sara da a luz. Vemos el caso de Moisés. 40 años pastoreando las ovejas de su suegro, pacientemente, antes de empezar a ser el instrumento de Dios para libertar a su pueblo y que el propósito en él se empezara a cumplir. Vemos el caso de David. David fue ungido siendo un adolescente y 25 años después David es rey de Judá, y 5 años después tuvo que esperar 5 años más para ser rey de todo Israel.
Pero en ese lapso de tiempo, David vivió rechazo, persecución. David estuvo en una cueva con los enfermos del alma, con los quejumbrosos, con los amargados. ¿Saben por qué? Porque Dios lo preparaba para que pudiese ser rey. Si hubiese sido rey de pleno derecho cuando era un adolescente, un niño, hubiese sido un desastre. Pero tenían que pasar 25 años de formación, 25 años donde su carácter fuera forjado y donde las circunstancias estuviesen listas para que él empezara a reinar conforme al propósito de Dios y ser el hombre de Dios, que es ejemplo para nuestras vidas y que dejó un legado tan grande como lo hizo el rey David. En tu vida probablemente estás esperando que acontezca lo que tú anhelas. No puedes desesperarte. No puedes pensar que Dios no lo va a hacer, que Dios se olvidó, que ya tal o cual cosa no va a suceder. No, tienes que tener la mente de Cristo y empezar a pensar, Dios está preparando todas las cosas para que cuando sucedan yo esté lista, esté listo y me sepa manejar con ellas. Y esto es algo que tenemos que tener muy arraigado en nuestros corazones, amados. Porque ahí, en la espera, se conoce el cristiano. En la espera, nosotros mostramos al mundo si de verdad somos o no somos. Si de verdad nos congregamos, vamos a una iglesia y decimos que somos cristianos, pero estamos vituperando el nombre de Dios. No estamos levantando el nombre de Dios con nuestra actitud. En el tiempo de espera, o tienes dominio propio y tienes el gozo de tu salvación y lo manifiestas, o estás desesperado, amargado, iracundo, porque tú no has logrado lo que tú quieres lograr. Hoy es día de darnos cuenta que Abraham tuvo intimidad con Dios, fue amigo de Dios, el padre de la fe, porque era paciente, porque supo esperar. Vemos también que Abraham, sin cuestionamientos, reconocía lo que estaba mal en él. ¿Y cuántos de nosotros realmente cuando somos confrontados, ya sea por una persona líder de la iglesia, por la pastora o por el Espíritu Santo mismo, que te dice, estás mal, eso no estuvo bien, esa área de tu vida no está correcta? ¿Cuántos de nosotros inmediatamente decimos, uy Señor, perdóname, tienes razón? ¿Cuántos de nosotros permitimos que nuestro corazón inmediatamente nos dé testimonio de lo que estamos escuchando? Y digamos, es verdad, yo tengo que cambiar en esto porque yo estoy mal en esto. Tengo que ser transformada en esa área. Todos, amados míos, tenemos situaciones que tenemos que arreglar diariamente con el Señor. No nos empecinemos ni seamos necios en decir que no es verdad, en decir que yo no tengo nada mal, porque entonces hacemos a Dios mentiroso. Nosotros tenemos que reconocer como lo hacía Abraham, y lo vemos en Génesis capítulo 22, verso del 1 al 3. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Abraham sabía que la cultura de la época era ofrecer lo de más valor a los dioses. Desde el momento en que Dios le dijo que le ofreciera a Abraham, él entendió lo que Dios le estaba diciendo. En el acto, o sea, desde que se lo dijo, Abraham entendió, fue confrontado y dijo, oh Dios mío, he puesto a Isaac por encima de Dios en mi vida. Porque él sabía que lo más importante era lo que se daba en ofrenda a los dioses, porque era la cultura pagana del pueblo de donde él nació, de Ur de los Caldeos, y de todos los que lo rodeaban en ese tiempo, todas las naciones. ¿Qué hizo él? Inmediatamente fue y sucedió como si de verdad
hubiese dado en sacrificio a su hijo, porque lo entregó. Dios lo detuvo, porque Dios no quería la vida de Isaac, Dios quería el corazón de Abraham. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Dios no quiere tu mal, Dios no quiere que tú te de prueba en prueba, de fracaso en fracaso, pero Dios tiene que permitirlo, porque Dios quiere tu corazón. Dios no quiere que tú sigas con idolatrías, con situaciones en tu vida que estén por encima de Dios. Él te quiere a ti, quiere tu alma, quiere tu corazón, quiere lograr que tú lo ames con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y por eso tiene que permitir situaciones en tu vida para quebrarte el alma. Y como Abraham, seas obediente a Él y no te resistas y no te justifiques, sino que ofrezcas en sacrificio todo aquello que está por encima de Él en tu vida. El salmista decía en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y aquí hay un punto importante. Cuando nosotros reconocemos lo que está mal en nosotros, estamos haciendo a Dios verdadero, estamos levantando su palabra y declarando tu palabra es verdad, como el mismo salmista dice en esta porción de la palabra. Vemos también que Abraham velaba para que se cumpliera el propósito en la vida de su hijo. Yo quiero que los jóvenes me digan ahora, pastora, yo la amo. Yo quiero oírlos. ¿Me aman? El amor nunca deja de ser. Ok, ¿están listos, verdad? Ahí voy. Vamos a leer Génesis 24, versos 3 y 4. Y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Se entiende, verdad que sí? Abraham estaba muy atento y muy ocupado en que la mujer de su hijo fuera de su pueblo y no de las naciones que rodeaban donde ellos habitaban. No podía ser una mujer cananea, tenía que ser una mujer de su mismo linaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una mujer cananea le iba a enseñar las costumbres paganas e iba a ser instrumento para que Isaac, su hijo, en quien reposaba la promesa de Dios, quien tenía que darle continuación a la promesa dada a su padre, para que tú estuvieses ahí sentado hoy, porque nosotros somos el cumplimiento de esa promesa dada a Abraham. Entonces él veló muy bien para que la promesa continuara y no se rompiera. Y se aseguró que la mujer de su hijo fuera una mujer que amara a Dios, una mujer que honrara el nombre del Señor y que nunca fuera tropiezo en la vida de su hijo para torcer la palabra de Dios, para romper la palabra del Señor y el propósito establecido por Él. Al igual que Abraham, nosotros como padres tenemos que velar para que nuestros hijos se unan con personas de entre el pueblo y no en yugo desigual. La palabra de Dios nos dice que tiene que haber el agua con el aceite, Baal con Dios. Cuando tú quieras venir a la iglesia, tu novio o tu novia inconversa va a querer ir para la discoteca, o va a querer irse ahí a la lira, pararse en la Lincoln a hacer show,
Eso es así, amados. Toda persona que no conoce al Señor, mentira que tú la vas a convertir. Eso es mentira del mismo diablo. Nadie convierte a nadie. Es el Espíritu Santo el único que hace la obra. Nosotros tenemos que velar, porque las personas se unan con las del mismo linaje, con la de la misma raza. Y nosotros somos la nueva raza que se creó en la cruz del Calvario por Jesucristo. Fue muy alto el precio que Él pagó para que nosotros menospreciemos y desvaloricemos lo que Él hizo para adquirirnos y devolvernos al Padre. Así que vamos a estar claros con eso. Toda emoción y todo sentimiento que te esté inclinando, ya seas adultos o jóvenes, que te esté inclinando a una relación con una persona que no es del Señor, sométela a la cruz de Cristo. Y aunque te duela, aunque te desgarre el alma, suéltala en el nombre de Jesús. Porque si sigues con ella, terminarás en la desgracia. Es el Señor que te habla por esta palabra en este día, en el nombre de Jesús. Y de esa misma forma, tenemos que velar para que lo de Dios se materialice alrededor en las personas que nos rodean. Hay personas que Dios pone a nuestro lado, amados, amigos, compañeros de trabajo, y no están por coincidencias, están por un propósito. Y nosotros somos trompeta de Dios. Nosotros tenemos que asegurarnos de tener una conciencia limpia, una vida unida de verdad al Señor, para poder hablar la palabra de Dios y que ésta sea efectiva y haga y cumpla el propósito para el cual nosotros la hablamos. Nosotros no podemos pasar por alto las personas que Dios nos pone a nuestro lado. Nosotros tenemos que velar que se cumpla el propósito. ¿Por qué X persona está a mi lado? ¿Qué quiere Dios? Que yo le hable, que yo le muestre el evangelio. Así que pidámosle al Señor que siempre nos ponga la palabra precisa, que seamos personas que la prediquen y la hablen en amor, teniendo misericordia, siendo humildes, nunca con orgullo, sino en humildad y en mansedumbre, pero siempre velando que tenemos que enseñar la palabra de Dios a toda persona que nos esté rodeando. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio, porque de qué nos vale hablarle y velar, porque tenemos que hablar de Dios, cuando nuestras vidas le gritan a las personas que no somos cristianos nada, que no somos hijos de Dios nada. ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale? De nada, amados. Nuestra predicación tiene que estar en perfecta coherencia con nuestra actitud y con nuestras acciones. Tenemos que persistir en establecer el propósito de Dios en las vidas que Dios pone también a nuestro lado. Vemos también que Abraham fue un hombre de fe, de una fe inquebrantable. Vamos a leer Génesis 15, del 1 al 6. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Vemos aquí que Abraham, cuando Dios le da esta palabra, lo primero que hace es relatar las circunstancias, no porque no le estuviera creyendo a Dios, sino sencillamente porque él empezó a decir: pero yo ni siquiera hijo tengo, o sea, no tengo hijo, será mi esclavo el que va a heredar, mi siervo. Pero cuando el Señor le dice: no va a ser tu siervo que va a heredar, es tu hijo quien va a heredar, inmediatamente Abraham asume la palabra que Dios le da por encima de la circunstancia que estaba viviendo,
encima de que las circunstancias decían no, o sea, es imposible, tú no puedes tener heredero ni lo vas a tener, mira tu edad, mira tu cuerpo, ya tú no tienes fuerza. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios. Por eso vemos en el verso 6 que dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. O sea, le fue contado por obediencia. Y por eso esto es muy importante. Porque cuando nosotros le creemos a Dios, estamos obedeciendo a Dios. La incredulidad es desobediencia al Señor. Y Dios no se agrada. La única forma de nosotros agradar al corazón de Dios es creyéndole a Él, amados. No hay otra forma. Abraham sabía que si Dios lo dijo, Él lo haría, aunque sus ojos naturales no estuviesen viendo nada. Fíjense lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 4, del verso 17 al 25. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, Abraham sabía que en Dios estaba el poder. Dice el verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Vivió de esperanza contra esperanza, o sea que él seguía creyendo, aunque no veía nada, aunque no había ni una nubecita que indicara nada. Él le seguía creyendo a Dios. Y mañana volvía y le creía. Y pasado mañana le seguía creyendo a su Dios, aunque nada sucediera. Pero cada día, yo me imagino que decía, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día. Y vivía de esperanza contra esperanza. Vemos el verso 19 que dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No mires tu circunstancia. No importan las circunstancias. No le hagas caso a las circunstancias. No las consideres. No le des valor. Dale valor a lo que Dios ha dicho. Porque Él rompe lo imposible y hace posible lo que Él escribió para que sucediera en tu vida. El verso 20 dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es decir, que Abraham no se acostó en una cama amargado a ver los años pasar y que ya él no tenía fuerza y que se estaba envejeciendo cada vez más. No, se fortaleció en la fe. ¿Y cómo nosotros nos fortalecemos en la fe? Escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto nos fortalece. Dice que tampoco, estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que todo el ser de Abraham creía en que iba a suceder, que creía que él iba a tener su hijo, creía que él iba a ser padre de multitud de gentes, como acabamos de leer. Es decir, él sabía que no había ni persona ni circunstancia que le arrebatara su convicción de que si Dios lo dijo, lo haría. Y esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener. El verso 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si crees, estás obedeciendo al Señor. Pero la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 33. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Si nosotros decimos que amamos al Señor, tenemos que obedecerlo. Y por vía de consecuencia tenemos que creerle a Él. Si nosotros no le estamos creyendo al Señor, si nosotros estamos tristes y sin esperanzas porque no vemos hacer realidad nuestros sueños, definitivamente no amamos a Dios porque no lo estamos obedeciendo. Y quien lo obedece
es quien lo ama. Juan 15:14 dice que seremos sus amigos como Abraham lo fue, si hacemos lo que Él manda. ¿Estamos haciendo lo que Él manda? ¿Estamos creyéndole al Señor por encima de nuestras circunstancias, aunque nada veamos? Es un examen que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Abraham, porque sabía que había cosas en su corazón que él tenía que estar arreglando constantemente con Dios, levantaba altar a Dios. Amados, levantar altar a Dios es entregar mis sueños, es entregar mis anhelos en su presencia. Es que no haya contienda entre lo que yo quiero hacer y lo que Él quiere que yo haga. Las escrituras, estoy resumiendo, nos enfocan en cómo Abraham levantó 4 altares al Señor. En el primer altar, Abraham rindió su pasado, sus costumbres, su forma de ser, su identidad, su forma de hablar, su forma de vestir. Lo que él era, producto de donde venía, él lo rindió. Está registrado en el libro de Génesis, capítulo 12, versos 6 y 7. Vemos que él entregó todo lo que era para ser el nuevo hombre que Dios quería que fuera, todo su orgullo. Levantó altar en Siquem, y Siquem en el original es hombro, bajó sus hombros delante del Señor, rindiendo todo lo que era él por dentro, para que nunca más eso fuera, sino que fuera edificado en su interior, quien Dios quería que fuera. Hasta la música, yo me imagino que ya fue cambiada por él, ¿verdad, jóvenes? Ya no música del mundo, ya no música que desagradan al Señor, sino la música que honran el nombre de Dios. Vemos que también él levantó altar, y esto es muy, muy importante. Dice que en Jai levantó altar al Señor e invocó el nombre del Señor, y de allí iba a Negev. Entonces aquí, esto a mí me wow. Jai significa ruina, basura, escombro. Entonces ahí en Jai, ¿sabe lo que hizo Abraham? Rindió todo lo que era su carne, su viejo hombre, todo lo que él estaba acostumbrado a hacer, que dañaba su vida, que era tropiezo. Y fíjense que él se quedó en Negev y después levantó altar al Señor. Negev significa estancamiento, parálisis en el original. Y eso es lo que nos pasa. Cuando nosotros seguimos caminando en Cristo, pero no rendimos nuestro viejo hombre, nuestro yo, sino que seguimos con actitudes carnales, entonces nosotros nos paralizamos espiritualmente y no podemos seguir adelante. Abraham se dio cuenta de esto y por eso levantó altar a Dios. Y cuando decimos que levantó altar a Dios, estamos diciendo que se rindió, que esa parte de su vida la entregó y nunca más fue como era, sino que empezó a ser a la manera que Dios quería que él fuera. Todo lo mundano lo entregó. Todo lo que él había aprendido en el mundo y que era su costumbre y su práctica, se la soltó al Señor y dijo: nunca más seré así. Todo lo que es orgullo, deseo de reconocimiento, o pecados sexuales, o pecado de rebeldía, de idolatría, la búsqueda de placeres, todas esas cosas que las personas traemos a Dios cuando venimos del mundo, él se las rindió al Señor, levantando altar a él. Cuando entregó también a la tierra a Lot, cuando le dijo a Lot: coge la que tú quieras, él entregó todo el control humano, todo lo que es, por ejemplo, para nosotros hoy el pensar que tenemos que tener cuenta de banco, que tenemos que tener un trabajo seguro. Y no está mal, debe ser así, pero ese no puede ser nuestra seguridad, porque nuestra seguridad viene del Señor, porque tenemos que estar claro que si nos mantenemos en el monte cerca de Él, siempre, siempre se va a manifestar nuestro Adonai Jireh, porque Él es el que nos suple, porque de Él viene nuestro bienestar. Entonces aquí en Mamre, que significa levantarse con alas, y Hebrón, que significa pacto, Abraham se despojó de todo control para depender solamente del Señor. El último altar lo levantó cuando el Señor le pidió que entregara a su hijo. Y esta es una parte muy importante.
el Señor traía cuando yo estudiaba esto, la forma en que muchas veces nosotros como padres estamos agarrados de nuestros hijos y lo hacemos posesión nuestra. O cómo estamos agarrados de cosas materiales o de personas, del esposo, de la esposa. Y cómo hacemos de esto una idolatría en nuestras vidas y ni siquiera nos damos cuenta. Y empezamos a poner a los hijos o al esposo o a estas cosas por encima de Dios en nuestras vidas. Abraham levantó altar al Señor, renunciando a toda ligadura emocional con su hijo Isaac. Y así tenemos que hacer nosotros. Y el Espíritu me traía algo que pasó en mi vida muy terrible, muy terrible. Cuando a Mónica le dio dengue. Eso fue en el 2005. Le dio un dengue hemorrágico y Mónica estuvo al borde de la muerte. Las plaquetas le bajaron a 6,000. Ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta, el mismo pediatra tomó a la niña, la metió en cuidado intensivo. Bueno, fue un cuadro terrible. Y el mismo pediatra me dijo que no se sabía qué iba a pasar con Mónica. Ya ella estaba, morada, enrojecida, ya los órganos, bueno, le decían, la levantaron no sé ni cómo para hacerle estudios y tenía todos los órganos inflamados, ya a punto de colapsar. O sea, el doctor me dijo que estaba al borde del derrame cerebral, que podíamos esperar cualquier cosa. Al punto que el médico se quedaba plantado frente a la cama y amaneció con ella, ni siquiera se movía. Cuando me di cuenta del cuadro, yo me tiré al piso de la clínica, nunca se me va a olvidar. Y le dije, Señor, yo te entrego a Mónica, Señor. Ella es tuya, tú me la diste. Yo sé que tú puedes salvarla, pero yo te la entrego, Señor. Ella es tuya. Y yo me acuerdo cómo mi alma se partía en pedazos, porque Mónica era lo que yo más amaba. Y Dios quitó el lugar que ella tenía en mi corazón, lo quitó y se posicionó Él en el lugar que le correspondía, en el cual yo tenía a Mónica. Y yo me paré de esa oración lista para cualquier cosa. En ese momento, la fortaleza sobrenatural del Señor vino a mi vida. Y entre otras muchas cosas, sé que Dios permitió que Mónica atravesara esa difícil situación para que yo la posicionara en el lugar adecuado. Por eso yo les pido a ustedes que vigilen el amor por sus hijos. Esposas, vigilen el amor por sus esposos. Esposos, vigilen el amor por sus esposas. Nunca permitan que ocupen el lugar incorrecto, que solo le pertenece a Dios. Hay un lugar en nuestro corazón que solo es de Dios. Y si permitimos que otros u otras cosas ocupen su lugar, van a venir situaciones que Dios va a tener que permitirlas para enderezar lo torcido, para allanar lo escabroso y que nosotros seamos lo que Dios quiere que seamos. Porque al Señor lo que le interesa es tu alma, solo tu alma. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.